Vamos a hablar de Cataluña porque más allá de las elecciones están saliendo algunos títulos muy interesantes sobre lo que está pasando en Cataluña, algunos incluso hasta con intentos de solucionar aquello para lo que algunos, entre los que me incluyo, creo que ya no tiene solución. Pero es muy interesante, por ejemplo, el ensayo que publica este mes Espasa, titulado Combate por la Concordia, y cuyo autor es Roberto Fernández, que es un ensayo medular, reflexiona sobre Cataluña, su relación con España, y por lo tanto también afronta desde la racionalidad, desde la serenidad, un instrumento que busca la concordia. Por eso de ahí el título, ¿no? Y tenemos la suerte de tener a Roberto Fernández del otro lado del Zoom. Roberto, gracias por estar con nosotros. No Al sé si está de contrario, acuerdo con esta presentación. Usted dice, pero es verdad que hay que reconocerle que usted se atreve con una solución en la cual da varias aristas para intentar solventar este problema que ya le digo, creo que para algunos ya no tiene solución. ¿Cuál es la receta de Roberto Fernández en este libro, Combate por la Concordia? bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Creo que Combate por la Concordia está hecho también para combatir en favor de un optimismo razonable, de un optimismo sensato y en todo caso de un optimismo necesario. El optimismo debe ser un optimismo basado en la razón, no un optimismo ramplón, no un optimismo a lo Cándido de Voltaire, en el que el mundo se hunde, pero a ti te parece que este es el mejor de los mundos posibles. No, yo no practico ese optimismo. Yo practico un optimismo antropológico razonable, razonado, y que considero que es el que ha hecho a la condición humana hacer los mejores castillos de toda su historia. Por lo tanto, en la única cosa en que no estoy de acuerdo en la presentación es con tu escepticismo. Yo lo entiendo perfectamente, comprendo los cansancios, comprendo que uno llegue a la conclusión de la conllevancia orteguiana, que diga, bueno, este es un problema que nunca tendrá solución, pero a ver cómo lo conllevamos, pero ya me permitirás que como catalán y como español, pues al menos tenga ese optimismo razonado y razonable e intente buscar algunas posiciones sobre las que se puede construir al menos una historia en común que siga siendo la que ha sido y cada vez mejor. Bueno, yo ya ve que pese a mi escepticismo, sigo aferrándome a aquellos que me pueden transmitir algo de ilusión. Y muy lejos de Ortega, ¿eh? Yo creo que Ortega estoy lo más lejos que se puede imaginar de Ortega. Las recetas políticas de Ortega han sido nefastas. Mejor leer sus libros de filosofía que hicieron mucho menos daños que sus reflexiones políticas. Eh, Me gusta mucho al comienzo del ensayo hace una presentación suya, que a mí me gustaría compartirla con los lectores, ¿no? Porque, bueno, usted cuenta que usted nació en eso que se llama la Murcia Chica, en el barrio de Torrassa, en el Hospitalet de Llobregat, que vive de hace 4 lustros en Lérida, ha cumplido más de 6 décadas y media, inevitablemente educado en el ultranacionalismo español propio del franquismo, y luego después haciendo usted cuenta bueno, usted se confiesa socialdemócrata, de corte reformista en lo económico y lo social, un espíritu liberal en lo civil. Participó durante 10 años en el Partido Socialista de Cataluña y se siente un libre pensador, un propio ilustrado, ¿no? Lo más cerca a un ilustrado. En primer lugar, me gusta mucho que hayas hecho la entrada de la autobiografía, porque yo lo que he pretendido con el libro es ser, ante todo, honesto. Y esa honestidad se basa en dos cosas. Una, empiezo diciéndole al lector lo que yo soy o lo que yo creo que yo soy desde el punto de vista ideológico y axiológico. Le digo, mire, el libro que usted va a leer ahora lo ha escrito este señor que cuando tiene que autodefinirse se define de esta forma. Por tanto, que usted sepa que el que le va a proponer las cosas, este es su ideario. Yo creo que eso es muy importante porque muchas veces leemos un libro y no sabemos quién hay detrás y tenemos que adivinarlo como si fuera una especie de Para mí cripta. como lector lo agradezco muchísimo. Exacto, yo creo que le he dicho al lector, mire, no se preocupe, yo soy esto, yo me defino, a lo mejor no es así y otros me ven de otra forma, pero yo cuando me tengo que autodefinir me defino de esta forma. En segundo lugar, no soy equidistante.
Lo digo también en el libro al principio. Yo no soy equidistante, porque yo sí considero que es un bien para la humanidad, para Europa, para España y para Cataluña, que Cataluña siga dentro del Estado-Nación España, y creo que es un error histórico de los catalanes independentistas el que eso no sea así. Por lo tanto, no soy equidistante. No, y Estoy, en el libro no da esa sensación, ¿eh? A mí me exacto, parece que estoy, tiene las posiciones muy claras y hace un esfuerzo intelectual muy importante para defenderlas. Es decir, no, exacto, a mí exacto. no me transmitió esa sensación. Exacto, por tanto, me declaro no equidistante. Pero que uno sea partidario no necesariamente quiere decir que sea partidista. Yo soy del Real Club Deportivo Español y del Lleida. Quiero que ganen siempre. Pero el día que ganan porque le ha dado el balón en un brazo y ha hecho mano y han hecho gol, yo soy partidario de que gane, pero le diré que hemos ganado de una forma incorrecta, de una forma ilegal y que no merecíamos ganar. Exacto. Por tanto, lo que quiero decir en el libro es que, siendo partidario de una de las opciones que tienen los catalanes en la mesa en sus relaciones con España y en su incardinación en el mundo, lo que sí trato es de mantener una postura de respeto hacia los otros compatriotas catalanes que no opinan lo mismo. ¿Por qué razón? Porque Cataluña es plural, toda sociedad es plural. Ergo, Cataluña, que es una sociedad constituida, también es plural. ¿Y cuál es el error máximo que se está cometiendo en Cataluña desde mi punto de vista? Que el que piense Cataluña desde la Torrasa se equivoca. Y el que piense Cataluña desde Vic se equivoca. Porque la Cataluña plural, que debe respetar su pluralidad y que debe intentar hacer síntesis en esa pluralidad, debe hacer dialogar a la Cataluña que se piensa desde el sector independentista, desde los compatriotas independentistas, con la Cataluña que pensamos los compatriotas catalanes que no somos independentistas y que somos constitucionalistas. Y ese diálogo es un diálogo necesario, imprescindible, ineludible. Lo digo en la contraportada del libro. Si alguien quiere derrotar a la otra parte de Cataluña, se equivoca, no la podrá derrotar. Es más, comete un error estratégico y de tipo sociológico y humano enorme, porque de lo que se trata es, dentro de la ley, que para mí es incuestionable como elemento, digamos, axial, dentro de la ley, ver en qué medida, igual que fuimos capaces de hacer dos estatutos de Cataluña, a mí uno me parecía mejor que el otro, pero es mi opinión. ¿Cuál? ¿Cómo? El primero, dice. El El primero. primero. Cómo en estos momentos los catalanes nos ponemos de acuerdo entre nosotros en sede parlamentaria, allí donde está la soberanía popular de los catalanes, también está en el Congreso de los Diputados, pero creo que se me entiende ahora, para ver dentro de la ley cuáles son las reformas posibles que pueden hacer que la cohesión social y la concordia y la conciliación en Cataluña sean una realidad, porque ahora no son una realidad de la sociedad catalana. Por tanto, me dirijo a mis compatriotas independentistas señalando lo que estoy en desacuerdo con ellos en términos de la tesis central de su propuesta, en lo que estoy muy en desacuerdo con ellos en las estrategias y las tácticas que han hecho, pero también les señalo dónde dentro de la ley me parece que hay un camino. ¿Por qué? Porque la propia reforma de la Constitución, nadie dice que no pudiera contemplar el derecho de autodeterminación en España, de las comunidades autónomas. No lo dice. Lo que hay que conseguir es una mayoría parlamentaria que apoye esa reforma constitucional. Y alguien dirá, oiga, pero es que eso es muy difícil de conseguir. Pero yo le contestaría, evidentemente, pero toda ley se hace a través de una mayoría parlamentaria. Por tanto, cualquier reforma de la Constitución se tiene que hacer también a través de una mayoría parlamentaria, es decir, dentro de la legalidad. Que es donde ellos no quieren estar. Es decir, Bueno, hay una los parte que es... independentistas no quieren eso. Acaba de decir Junqueras que él volvería a hacerlo de forma unilateral, volvería a dar un golpe, bueno, según el Tribunal Supremo, cometer un delito de sedición. Ellos dicen que cuando uno escucha hablar a los dirigentes separatistas, hablan de mandato. Dicen que ellos tienen un mandato por parte del pueblo y que tienen que hacerlo cumplir.
como si estuvieran llevando a cabo una tarea mesiánica, una misión divina, y ellos no quieren estar cerca de la ley, precisamente porque dentro de la ley ellos no pueden llevar a cabo su programa político, que no es otro que No, no, romper con España. Con lo cual, perdona, ¿cuál es la solución a eso? no, desde el punto de vista formal, político y jurídico, sí puede haber el camino de la reforma de la Constitución española, en la que la propia Constitución española pueda contemplar el derecho de autodeterminación. Sí que lo puede haber. Y con eso, permíteme, he consultado con muy buenos especialistas en constitucionalismo catalán y Bueno, pero español. entonces habrá que hacer una constitución de nuevo, porque si usted permite el derecho a la autodeterminación, también tendrá que acabar con el artículo, no sé, el de la unidad de España Claro, claro. y No, la no, unidad o no. indivisible de España. Es Pero decir, ¿qué no, sentido tiene tener un derecho a la autodeterminación y defender, por otro lado, la unidad indivisible de este país? no. Si me permite el argumentario, que a lo Sí, mejor claro. es erróneo, naturalmente puedo estar equivocado. Cuando el independentismo dice, nosotros no aceptamos la legalidad, porque dentro de la legalidad no tenemos ninguna posibilidad de que se lleven a cabo nuestros objetivos, yo les digo que eso no es cierto. Que corriendo por la senda de la legalidad se puede hacer una reforma de la Constitución en la que se puede contemplar que ellos puedan tener un camino político posible. ¿Cuál es el inconveniente que ellos tienen? Que para hacer eso hay que conseguir una mayoría parlamentaria agravada, que es la que es en estos momentos, y supongo que por muchísimos años, muy difícil de conseguir. Pero, si me permite el argumento, pero oiga, pero es que cualquier reforma hecha desde la legalidad necesita una mayoría parlamentaria para poderse llevar a cabo. Y eso se llama democracia. Eso se llama democracia. Como yo no puedo tener esa mayoría parlamentaria, entonces yo me salto la legalidad y creo una ilegalidad paralela. Bueno, pues entonces esa es la línea justa en la que todo el libro digo que no se puede saltar. Porque no hay Estado de Derecho y no hay democracia cuando alguien se salta la legalidad y decide que él no paga los impuestos. Está claro. Y don Roberto, ¿por qué dice que el patriotismo es el mejor antídoto contra el nacionalismo? Bueno, porque esa es una distinción que yo creo que tendríamos que tenerla muy presente en España, en Cataluña y en general. Yo creo que el patriotismo es un sentimiento hacia lo próximo, hacia lo vivido, hacia lo cotidiano, que es probablemente casi biológico. Es decir, es muy difícil que en términos de especie uno no acabe apreciando como propio y suyo aquel ambiente en el que ha vivido. Por eso decía Sabater, mi patria es mi barrio, sobre todo mi patria es mi barrio. Por tanto, yo creo que forma parte de la condición humana el sentirse cercano, el amar a aquella cultura en la que tú te has educado, siempre que aquella cultura, entiéndase, sea una cultura que respeta los derechos humanos. Yo no soy capaz de amar una cultura que quiera matar a otros seres por ser diferentes, entendiéndonos. Por tanto, dentro del mundo de los derechos humanos, es lógico, es natural, es, digamos, tribal que el ser humano ame a la torrasa. ¿Cómo no voy a amar a la torrasa si estuve toda mi vida viviendo allí, ¿no? ¿Todo la Torrasa es bueno? No, pero que yo tengo un sentimiento especial para la Torrasa, como lo tengo ahora para Lleida 40 años después. Pero ese sentimiento patriótico no tiene por qué convertirse en una ideología. Y esa ideología es el nacionalismo. Y el nacionalismo no habla de otra cosa que del ellos y del nosotros. No habla de otra cosa de nosotros los campeones del mundo, y si alguien es campeón del mundo, alguien está al final de la liga. Por tanto, el salto entre patriotismo y nacionalismo es un salto cualitativo fundamental, sea a la defensiva, sea por expansión, sea por la razón que fuere. Fíjate en una cosa que me parece muy significativa. Yo puedo ser patriota de muchas cosas, pero no puedo ser nacionalista de muchas cosas. Yo puedo ser patriota del Hospitalet, puedo ser patriota leridano, puedo ser patriota catalán, puedo ser patriota español, puedo ser patriota europeo, porque sobre todo soy patriota de la humanidad. Pero no puedo ser nacionalista catalán y nacionalista español al mismo tiempo. No puedo, porque son dos ideologías que se excluyen. En cambio, los patriotismos permiten identidades suaves
que son sumatorias. Yo me siento suavemente hospitalense, suavemente leridano, suavemente catalán y suavemente español. Y como me siento suavemente de esas identidades, puedo dialogar dentro de mí, no las priorizo nunca, y cuando una se pone un poco tonta, si me permite la expresión coloquial, pues la miro y le doy un cachete y le digo, oye, te estás poniendo muy tonta. ¿Eh? En cambio, el nacionalismo per se, no el nacionalismo catalán, el español, el sueco, el canadiense, indefectiblemente lleva al ellos y al nosotros. Indefectiblemente lleva a nosotros somos mejores porque somos superiores o somos superiores porque somos mejores. Cuento una anécdota en el libro sobre un dirigente catalán que en una comida meeting acabó diciendo, tengo que dilucidar todavía si somos mejores porque somos superiores o somos superiores porque somos mejores. Y le aplaudió la mayor parte de los comensales. Y yo me quedé perplejo y pensé, no puede ser que esté oyendo esto de una persona, comillas, ilustrada. Pues sí, y eso es uno de los elementos básicos de la irracionalidad del nacionalismo. Usted pone mucho énfasis en Europa y le quiero preguntar si cree que Europa ha estado en los últimos años a la altura. En este momento vemos a Puigdemont, a quien Pablo Iglesias dice que es un exiliado. Mm, en realidad, lo que es, más allá de toda duda, es un fugado de la justicia, eso está claro. Y fugado de la justicia, pero con asiento en el Parlamento de la Unión Europea como eurodiputado y cobrando todos los meses. ¿Qué opina de Europa? ¿Cree que Europa ha sido un oasis para los separatistas o ha estado con España cuando había que apoyarla? Bueno, la pregunta es muy pertinente y desde luego, como todo lo que se refiere a este tema, de una cierta complejidad, pero intentaré sintetizarlo en dos ideas. Primero, si no tuviéramos Europa, deberíamos de inventarla, en muchos sentidos. No solo en el sentido económico, que por supuesto, y se está viendo en la historia de España de los últimos 40 años, sino también en el sentido cultural, en el sentido identitario y en el sentido sobre todo de enfrentarnos a la globalización mundial. Porque el verdadero adversario es cómo eso que llamamos Europa se enfrenta a la globalización mundial para que Europa no deje de ser el 20% del Producto Bruto Mundial. Para que nuestras próximas generaciones, en lugar de ser el 20%, no sean el 14% o el 12%, porque eso significa que serán muchos más pobres y lo pasarán peor. Por tanto, Europa, si no la tuviéramos, deberíamos de inventarla. Dos, con respecto al nacionalismo catalán, bueno, al independentismo. Si me permite, yo hablaré sobre todo de independentismo catalán porque no son cosas exactamente iguales. Se puede ser nacionalista catalán sin necesariamente ser independentista. Incluso se puede ser independentista sin ser unilateralista. O sea, el tema tiene, como tú sabes, una cierta complejidad y a veces lo metemos todo en un saco y no es correcto. Hombre, uno de los grandes mitos, una de las grandes verdades paralelas, uno de los grandes hechos alternativos en los que ha vivido una parte mayoritaria del independentismo es que una vez constituido el nuevo Estado-Nación Cataluña, Europa nos acogería en su seno por ser catalanes. Y creo que esa posverdad se ha desmontado notablemente, yo diría estrepitosamente, cuando Europa ha dicho, no, es que la Unión Europea está para unir, fusionar e ir deshaciendo los viejos estados. A lo mejor tardamos un siglo, pero está para eso. Lo que no está Europa es para dar pábulo al nacimiento de nuevos estados. Y muchísimo menos cuando ese estado nace en contra del estado-nación en el que está ubicado. Por tanto, yo creo que Europa en ese sentido se ha portado como debía portarse, en el sentido de la ley fundacional de Europa es ir algún día hacia los Estados Unidos de Europa o como se le quiera llamar, al Estado europeo. Por tanto, los movimientos secesionistas que hay en Europa van a la contra de la constitutiva naturaleza de Europa. Nunca estaremos con eso. Eso es lo que ha dicho Europa. Otra cosa es, si dentro de la legalidad electoral vigente alguien, mediante la legalidad, consigue un escaño en el Parlamento Europeo, sea cual sea la ideología que tiene,
en mor de lo que es el funcionamiento democrático, las instituciones europeas aceptarán que esté en el Parlamento. Pero si está, por la vía de la legalidad. Menuda legalidad, don Roberto. Que un Bueno, fugado de la ahí hay un justicia, debate. que un fugado de la justicia tenga asiento en el Parlamento de Bruselas. Menuda Si me legalidad. permites, si me permites yo, desde el punto de vista moral, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Me reservo siempre lo que sea la vía jurídica, porque por el mismo respeto que yo pido a todos de la legalidad, me lo pido a mí mismo sobre la legalidad. Si Puigdemont, desde el punto de vista jurídico-legal, puede estar, pues debe estar. A mí, personalmente, me parece muy extraño que alguien que se fuga de la justicia de un Estado-nación pueda estar de representante parlamentario dentro de la Unión Europea. Me resulta muy chocante, ¿eh? Eso lo Bueno, y admito. no es solo uno, hay varios que están por ahí Bueno, apadrinados o protegidos por otros países de nuestros supuestos socios en Europa. Entonces, ¿cuál es la salida a partir de ahora? Porque en este momento el independentismo no tiene ninguna intención de dar el brazo a torcer, no tiene ninguna intención de dialogar ni de ir por el lado de la concordia, y sus objetivos siguen siendo los mismos. Y de momento yo, van avanzando. ¿O cree que no es así? ¿O usted en ese sentido cree que de alguna manera van a reflexionar y van a sacar el pie del acelerador? los historiadores, y yo sobre todo soy por encima de cualquier cosa historiador, a pesar de este ensayo político que es el primero que he hecho en mi vida y que espero que se lea al menos bien y que pueda servir para que pueda exponer mis ideas, los historiadores son muy malos pronosticadores, casi peor que los economistas, y espero que el gremio de economistas no se enfade si escucha y oye esta entrevista, la ve. Pero sí que te intentaré contestar de la forma siguiente. A mi modo de ver, el conjunto del independentismo sabe que no es repetible la vía unilateral. Sabe que las consecuencias jurídicas, personales, políticas, de división de la sociedad catalana, de rechazo en Europa y en el contexto internacional, hacen que volver a intentar lo del 6 y el 7 sea absolutamente inviable. Yo creo que lo saben. Creo que han aprendido que eso no es el camino y que por lo tanto hay que hacer las cosas de otra forma. Es bien verdad que en la retórica electoral, cada uno buscando su espacio, con heridas todavía muy abiertas en la sociedad catalana, en todos los sentidos y en todos los sectores, una parte de la retórica política se vaya al 1 de octubre. Fíjate que se va al 1 de octubre, pero no se va a las fechas del 6 y el 7. ¿Eh? ¿De acuerdo? Se va al 1 de octubre. Es muy Bien. interesante eso que está diciendo, porque, claro, el 1 de octubre es la imagen de la represión, de la policía pegándole a los votantes, no podemos, nos quitan nuestra libertad, nos quitan nuestro derecho a decidir, etcétera, pero siempre olvidan el 6 y el 7 de septiembre. Es verdad eso, sí, sí. Entonces, yo creo que en la retórica electoral todavía rinde el tener una posición más o menos maximalista, o eso creen una parte del independentismo. Pero tengo la convicción de que la vía unilateral ha sido abandonada prácticamente por todo el mundo, que no sean sectores muy radicalizados, porque la práctica empírica concreta ha demostrado por activa y por pasiva su inviabilidad. Y porque también yo creo que ha ido cogiendo conciencia el propio independentismo de que hay otra Cataluña, y esa otra Cataluña que se ha mantenido a la expectativa, que se ha mantenido con reservas, que se ha mantenido con miedos, con zozobras, pero sin una gran actuación, hubo un momento en que también decidió participar. Inició una manifestación o dos manifestaciones que fueron muy mayoritarias, en las que delante del mundo mundial demostraban que no había un solo pueblo, aunque yo sí creo que hay un solo pueblo, que es el pueblo catalán, pero que no había una sola manifestación del pueblo, sino que había un pueblo en pluralidad. Entonces yo creo que una parte del independentismo ha ido cogiendo la música de que no se puede seguir con la vía unilateral, pero que tampoco se puede seguir teniendo solamente el 45, 47, 48 o 50% de la gente que va a votar.
que además eso siempre lo insisto, de la gente que va a votar, porque hay mucha gente que no va a votar y que yo creo que en general no debe ser gente más proclive a la idea independentista, que es mucho más, está mucho más movilizada, ¿no? Por lo tanto, yo sí que creo que, por ejemplo, dentro de Esquerra Republicana, esa es una tesis muy sostenible. Es más, estoy convencido que Junqueras, que es colega historiador como yo, en el fondo, lo que piensa y lo que cree y actúa es en ese sentido. Otra cosa es la retórica de cuando hay que manifestarse para delante de unas elecciones. Yo no lo Pero es que sé, eso, don Roberto, cuando fuera el 6 y 7 los que forzaron a Puigdemont a ir por la vía unilateral son los de Esquerra, que es algo que se sí, suele olvidar. Es decir, se suele tener la idea de que en esto son los independentistas con los que se puede dialogar, con los que se puede llegar a un acuerdo y que los otros son los locos y demás. El 6 y 7, los que presionaron, los que le dijeron, los que decían lo de las 155 monedas de plata, que es un tuit que puso Gabriel Rufián, eran los de Esquerra. Fueron ellos los que totalmente, presionaron. Entonces, totalmente de yo no acuerdo, pero coincido con usted en que él cree en el fondo que en realidad esta vía, porque cuando hubo que hacerlo, él fue el que eligió la vía de la sí, pero unilateralidad. si me permites, entiendo perfectamente la tesis, pero si lo ponemos en tiempo histórico, eso fue antes de que se demostrara el enorme fracaso de esa vía. Y por lo tanto, si me permites, si pasamos de las siglas, si pasamos de PDeCAT, de Junts, si pasamos de Esquerra y cogemos el conjunto, o la CUP, el conjunto del independentismo, mi apreciación en estos momentos, pero es una apreciación basada en intuición y también en las encuestas que he ido leyendo por ahí, es que el conjunto mayoritario del independentismo de verdad ya sabe, ya ha aceptado y ya cree que cualquier vía unilateral está condenada a no el fracaso que ya tuvo, a un fracaso todavía mayor. Lo que pasa es que ahora lo que hay que administrar es cómo la enorme frustración levantada por el fracaso se convierte en una vía más dialogada, más racional, más legal, o legal, si me permiten, más legal, no, legal, en la que el independentismo vaya acumulando sus fuerzas hasta que sea muy mayoritario en la sociedad catalana y entonces ya veremos qué pasa, porque para mí siempre habrá que cumplir la legalidad, Bueno, ahora o después. llegamos al final de la entrevista. ¿Hablamos del PSC? Bueno, si tú quieres. Bueno, como en este momento que se dice, o se nos cuenta aquí en Madrid, que Ilia es la candidatura españolista, a diferencia de lo que podía ser IZ. Que siempre le ha ido bien el PSC cuando apuesta siempre en campaña al menos, cuando apuesta por el discurso españolista le va mejor. Luego después ya sabemos que hacen lo que quieren, que es pactar con el independentismo y no con los otros partidos. ¿Qué tendría que hacer el PSC? Mira, yo hace, pues no sé, creo que debe ser 30 años que dejé de militar en el PSC. De verdad que no solo por algunas cuestiones ideológicas, sino también territoriales, cosa que ahora yo creo que a nuestros oyentes no les interesa lo más mínimo, ¿no? Pero siempre he manifestado públicamente, el tiempo que he sido rector y presidente de los rectores, que mi vía iba a ser muy institucional y que nunca me iba a pronunciar políticamente. Y creo que lo he mantenido. Pero todo el mundo ha sabido siempre que yo era una persona de extracción socialdemócrata, cosa que he confesado en el libro que hemos hablado antes de una forma palmaria para que todo el mundo lo sepa. Yo no conozco bien el PSC por dentro ahora, en absoluto. Tengo amigos, tengo conocimiento, pero no conozco los arcanos del PSC. Por tanto, yo no sé si Salvador Illa es la sección españolista y otro no lo es. De verdad que no lo sé. No te lo digo para huir de la pregunta, sino porque no lo sé. Yo sí que creo que la nominación de Illa y el paso atrás de Iceta ha producido un fenómeno en la sociedad catalana que me parece que es el más sustancial de todo esto. Se presentaban unas elecciones en las que parecía que más o menos todo el panorama, dado el relativo fracaso de Ciudadanos por las cosas que conocemos, estaban más o menos sabidas y que el interrogante era un poquito si ganaba Junts o si ganaba Esquerra y el interrogante era si el PP o Vox se llevaban unos votos y quién se llevaba los votos de Ciudadanos. Un poco estaba así el terreno de juego, creo, si me equivoco, yo no soy un experto politólogo y me puedo equivocar, pero creo que estaba así. Había, por tanto, una cierta aceptación del panorama electoral.
Bueno, pues vamos a ver los matices. La inclusión de Illa, por los factores que todos saben, porque viene de ministro, por su talante, por su forma de hacer las cosas, por las razones que sean, lo que sí ha movido es toda la política electoral catalana. Porque ahora se presenta un PSC con la posibilidad de ser el primer partido, no diré de gobernar, pero sí por lo menos el primer partido, al estilo de lo que pasó con Ciudadanos. Y eso sí que ha servido para hacer un revulsivo dentro de la sociedad electoral catalana, porque una parte de los votos que presuntamente puede perder Ciudadanos, no es que yo desee mal a nadie, simplemente presuntamente por lo que dicen las encuestas, lo peor que podría pasar para el constitucionalismo es que se fueran a la abstención. Eso sería lo peor de todo. Por lo tanto, parece que una parte de esos votos los puede recoger el PSC. No lo sé, ya lo veremos el día que votemos. Pero sí que creo que la mayor virtud para la política catalana, para el mundo electoral que se nos avecina, es que la llegada de la candidatura Illa y la generosa marcha atrás de Miquel Iceta representa una forma de remover el panorama político electoral en Cataluña. Y a mí eso personalmente me parece que no está mal. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí y lo que tienen que hacer es leer este interesantísimo ensayo que es Combate por la Concordia, escrito por este historiador Roberto Fernández, que no tiene desperdicio. Creo que más allá de la tesis de la Concordia, se van a encontrar con una reflexión histórica que merece la pena y sobre todo por alguien que bueno, que conoce muy bien la historia de Cataluña y que tiene varios libros al respecto. Así que, don Roberto, gracias por estar con nosotros en esta entrevista en Periodista Digital. Mucha suerte con su libro. Pues muchas gracias y espero que el libro sirva al menos para que la vida social catalana pues sea mucho más acorde a la concordia. Usted como Perico, ayer, ¿por quién en la Supercopa entre el Atlético de Bilbao y Barcelona? ¿Por quién animaba? Bueno, todo perico, siempre que pierda el Barça, en general le parece bien. Bueno, pues estará contento entonces. Sí, mentiría si dijera lo contrario. Y además los pericos no me lo permitirían. Incluso el propio Salvadorilla, que también es del Español. Yo como no soy político y no tengo que ser tan políticamente correcto, yo digo, hombre, mire, además me lo pone fácil porque es que el Atlético de Bilbao es mi segundo equipo. O sea que Fíjate. yo en ese sentido no tuve ninguna duda ayer de ir con el Atlético de Bilbao. Y además ir con los que son más pobres siempre es un gozo. Muchas gracias, Roberto. Un saludo. Ricardo, muchas gracias a ti.